Se puede ver la pantalla, sí. Sí. Perfecto. Entonces, vean. Vamos a ver el tema de geometría molecular. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hicimos estructuras de Lewis que yo les decía a ustedes? Vean, las estructuras de Lewis, mientras usted muestre cómo se reparten los electrones, no importa cómo usted dibuje la molécula. Entonces yo les decía a ustedes, por ejemplo, el agua, si usted quiere la puede dibujar así, ¿verdad? El oxígeno con los hidrógenos. Pero también les dije, si usted la quería dibujar así, no habría ningún problema, porque son estructuras de Lewis, ¿verdad? Y en estructuras de Lewis, lo que interesa es ver cómo están los electrones de valencia distribuidos a lo largo del esqueleto de la molécula. ¿Se acuerdan eso? Jóvenes. ¿Aló? Sí, profe, sí recuerdo. Perfecto, muy bien. Necesito que cuando le pregunte algo me respondan, porque acuérdense que no le puedo ver la cara. Entonces, para poder avanzar, necesito que me respondan. Si no se acuerdan algo, me dicen que no me acuerdo. Entonces yo les vuelvo a repetir otra vez. Ok. Pero cuando hablamos de geometría molecular, es distinto. ¿Por qué? Porque la geometría es solo una. Y es la forma que va a tener la molécula en el espacio. Forma que va a tener la molécula en el espacio. Y en el espacio la molécula únicamente tiene una forma. De hecho, para el agua no es ni esta que está aquí. Ninguna de las dos. El agua, la geometría molecular que va a tener es esto. Con los pares de electrones en el oxígeno, pero va a tener esa forma que se llama, eso es un ángulo, ¿verdad? Entonces se le llama angular. Ya después vamos a ver, más adelantito, por qué adopta esa forma y no tiene ni esta en la vida real. ¿Ok? Queda claro entonces la diferencia que hay entre estructura de Lewis, te dibuja la molécula como quiera, siempre y cuando, ¿verdad?, ponga los electrones correctamente, pero la geometría molecular es solo una, y esa va a ser la forma que la molécula va a tener en el espacio. Y después vamos a explicar cómo es que se saca esa forma. ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Entonces nosotros vamos a hacer una tablita. A lo largo de esto vamos a completar una tablita que va a tener lo siguiente, vean. Notación. Y cuando hablo de notación me refiero a la notación A, N, B, M, U, X. Ya vamos a ver qué es eso. Esta va a ser nuestra primera columna. ¿Okay? Luego vamos a tener el dominio. Dominio de la molécula.
Ok. Luego vamos a tener aquí número total de electrones de valencia. Aquí vamos a poner la estructura de Lewis. Aquí vamos a tener la geometría de los dominios electrónicos. Aquí vamos a tener la geometría molecular. Aquí vamos a tener la hibridación del átomo central. Y por último vamos a tener los ángulos de enlace. Toda esa va a ser lo que le vamos a completar a la tablita. Y vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Entonces, la primera que vamos a ver, ¿ok? Vamos a comenzar, primero que todo, esa notación A sub n, B sub m, X. Vean lo que eso significa. A va a ser el átomo central. B van a ser los sustituyentes. O sea, los átomos pegados al átomo central. O grupos de átomos. Y E van a ser los pares de electrones solitarios. Y E van a ser los pares de electrones solitarios. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo a ustedes esta molécula, NH3, ¿quién sería A? El átomo central, ¿verdad? Entonces esta molécula va a ser una A, donde A va a ser el nitrógeno, ¿verdad? Entonces usted la puede dibujar como A. ¿Quiénes van a ser los B? Los que están pegados al átomo central. O sea, aquí hay un B, aquí hay un B y aquí hay un B, que van a ser los hidrógenos. Entonces esta va a ser una A, B3, ¿verdad? Y además A tiene un par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces sería una A, B3E. Hay un átomo central, que es A, 3 átomos pegados o grupos de átomos, que son los B, y E significa cuántos pares de electrones solitarios tiene el átomo central. ¿Queda clara esa terminología? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con una AB2. Y como ejemplo, vamos a ver a la estructura de Lewis. En este caso, tenemos el CO2.
El CO2 tiene, el oxígeno son 6, el carbono es 4 más, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia por 2, esto nos da 4 más 12, esto nos da 16 electrones de valencia, ¿verdad? Y aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cada átomo cumple el octeto, así que esa es la estructura de Lewis. ¿Por qué es una AB2? ¿Quién me dice? ¿Por qué esa molécula es una AB2? ¿Quién es A? El átomo central. Ajá, ¿quién sería él? A es el átomo central y B serían los sustituyentes. Correcto, pero en la molécula, en el CO2, señáleme quién es A y quiénes son B. Dígame usted. Está bien lo que me dijo, pero en el CO2, en esta molécula, quiero que me diga quién es A y quiénes son los Ah, el carbón sería A y B. los oxígenos serían B, Exactamente. ¿Por qué no hay E en esa molécula? Vea porque que todos los pares se comparten. exactamente el átomo central, que es el carbono, no tiene pares solitarios, ¿verdad? Acuérdense que esos son los pares solitarios en el átomo central. En el átomo central. No importa que los sustituyentes tengan pares solitarios. Vea que los oxígenos lo tienen, de hecho. ¿Verdad? E se refiere a los pares aleatorios en el átomo central. Entonces ahí no hay. Nos quedamos entonces con una AB2. Dominio de la molécula, escriban ahí. El dominio es igual al número de enlaces que tiene el átomo central. Dominio es igual número de enlaces del átomo central más el número de pares de electrones solitarios en el átomo central. ¿Ok? ¿Cuál sería el dominio de esa molécula? Tomando en cuenta que los enlaces dobles cuentan como un enlace nada más. ¿Verdad? Un enlace doble, este es otro enlace doble, serían dos enlaces. ¿Cuál sería el dominio para esa molécula? ¿Cuántos enlaces tiene el átomo central, el carbono? 4 enlaces. No, pero acuérdense que los dobles cuentan como uno y los triples Ok, entonces tiene dos, ¿verdad? Dos enlaces dobles, podemos decirlo así, ¿ok? Más pares de electrones solitarios en el átomo central. son 4, ¿no? No, solitarios. Los solitarios son estos. Están solitos, sin Ah, ok. compartir. ¿Cuántos tiene el carbono? Ninguno. Ninguno. Entonces, 2 más 0 nos da un dominio de... 2. Perfecto. Entonces, ahora escriban lo siguiente. Cuando el átomo central no tiene pares de electrones solitarios, y lo marcan bien con rojo, porque esto es bien importante. Cuando el átomo central no tiene pares de electrones solitarios, la geometría
de los dominios electrónicos es igual a la geometría molecular. La geometría de los dominios electrónicos es igual a la geometría molecular. Entonces, vamos a ver primero cuál es la geometría molecular de esa molécula. Vea que en el CO2, usted podría tener esto o ese caso que tenemos ahí, ¿verdad? Más o menos. Pues resulta que la geometría es esta, lineal, haciendo que este ángulo sea de 180 grados. Aquí habría un ángulo de ¿cuánto? De 90, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no adopta esa forma de arriba? Porque hay que recordar que esto que está aquí son electrones. El enlace son electrones, ¿verdad? Y esto que está aquí son electrones también. Y los electrones son de carga negativa. Entonces, esos electrones que forman este enlace van a estar muy cerca de estos que forman este enlace. ¿Por qué? Porque están a 90 grados. Como están tan cerca, se repelen. Y esa repulsión causa que esa molécula se abra y nos quede así, con esos electrones lo más alejados posible, ya no van a estar a 90, van a estar ahora a 180 grados. Y esto le va a dar más estabilidad a la molécula. ¿Por qué? Porque las repulsiones ya disminuyen, están más lejos. Y eso se llama la teoría de repulsión de los electrones de valencia. Teoría de repulsión de los pares electrónicos del nivel de valencia. Teoría de repulsión de los pares electrónicos del nivel de valencia. ¿Qué dice esa teoría? Los electrones van a buscar estar lo más lejos posible para que las repulsiones entre ellos disminuyan. ¿Ok? Y eso le va a dar más estabilidad a la molécula. Por lo tanto, la geometría molecular del CO2 es lineal. ¿Y cuál sería la de los dominios electrónicos? Basados en lo que les dicté anteriormente. ¿Mm? Sería igual, ¿verdad? Sería lineal también. ¿Por qué? Porque el átomo central no tiene pares solitarios, creo. Exactamente. El átomo central no tiene pares solitarios. Muy bien. Vamos bien entonces, hasta aquí. Ahora sí, viene algo muy importante. Hay una tablita que dice dominio, hibridación. Y el dominio es 2, 3, 4, 5 o 6. Y el dominio en 2, la hibridación es SP. Si es 3, SP2. Si es 4, es SP3. Si es 5, es DSP3. Si es 6, es D2, SP3.
Esto lo que significa es que en una molécula los orbitales se encuentran hibridizados. ¿Qué significa hibridizados? Mezclados unos con otros. Entonces, para poder sacar la hibridación del átomo central en una molécula, se utiliza esa tablita que está ahí. ¿Ok? Y esta tablita es bien importante que la sepa. Ahora, ¿cuánto dijimos que era el ángulo del láser? Aquí. ¿Cuánto dijimos que era ese ángulo del láser? Para el CO2. 180. 180. ¿Y cuál es la hibridación del carbono ahí en esa molécula? ¿Cuál era el dominio del CO2? De 2. 2. Entonces, ¿cuál es la hibridación? SP. SP. Perfecto. Vamos ahora con una A, B, 3. Vamos a poner aquí el BF3 de ejemplo, que serían 3 más 3 flúor, y cada flúor tiene 7, 24 electrones. Entonces acuérdense que este boro era un octeto incompleto, ¿se acuerdan? Grupo 3. Ahí está la molécula, la estructura de luz. ¿Cuáles son los dominios de esa molécula? ¿Qué es igual el dominio? ¿Cuánto nos da? Número de enlaces del boro, ¿cuántos son? 3. 3 más. Número de electrones solitarios, Sería 2, no. no. ¿Dónde están los electrones solitarios? No indico el electrón solitario. No hay ninguno. Acuérdense que los solitarios son los que tiene el átomo solito para él, ¿verdad? Ahí no hay ninguno solitario. Todos son compartidos, son del enlace. Entonces nos da 3 más 0, 3. Profe. Entonces, la geometría. Bueno, alguien podría decir igual que aquí, que lo podríamos dibujar así. BF3. Pero ¿cuál sería el problema de dibujarlo así? Estos electrones y estos electrones están a 90 grados, ¿verdad? Están muy cerca. Entonces ellos se van a repeler. Y como se repelen, lo que hacen es que abren la molécula. Y la molécula me queda así. Esto se llama, vea que es plana y es como un triángulo, ¿verdad? Entonces se llama trigonal planar. Trigonal plana o planar. ¿La ven? Que es como un triángulo y además es completamente plana, ¿verdad? La geometría de los dominios electrónicos, ¿cómo sería? Igual también. Igual, ¿por qué? Por lo mismo que la otra, que el central no tiene enlaces solitarios. El átomo central no tiene pares solitarios de electrones. ¿Cuál es la hibridación del átomo central? Y el dominio es 3.
SP2. SP2, de acuerdo a la tableta, ¿verdad? Dominio 3, SP2. ¿Y esto cuántos serán estos enlaces de aquí? Escoger el círculo 360 y dividirlo en 3 partes. ¿Cuánto sería eso? 120, ¿verdad? Muy bien. N2 menos. NO2 menos. Tendríamos ahí nitrógeno es 5, más 2 por 6, más 1. 5 más 12 más 1. 18 electrones. Entonces yo tengo el N. Una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acuérdense que cuando es un guión, se encierra entre corchetes y se le pone la carga arriba. Ahora, ¿por qué yo no la dibujé así? Yo pude haber dibujado esto así. ¿Cuál era el problema de dibujarla así? De que ahora además vean, tengo un par de electrones solitarios ahí que están todavía más cerca de estos electrones enlazantes. ¿Los ven? También cerca. Entonces, ¿qué va a hacer ese par solitario? Una repulsión. Me lo va a mandar para abajo. Cuando me mande eso para abajo, para que esté más lejos, entonces me queda la molécula de esa forma. ¿Ok? Ah, bueno, ¿qué tipo de notación tendría esta molécula? ¿Quién me la dice? Notación. ¿Qué va aquí? En la primera casilla. A, B2E. A, B2E. B, 2, E. perfecto. A es el nitrógeno, los dos B son los oxígenos, y el E, ¿quién es? Ese par de electrones solitarios que tienen. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el dominio de esa molécula? Acuérdense que el enlace doble cuenta como uno solo. Sería de 3. Dominio es 3. ¿Por qué 3? Porque hay dos enlaces, uno simple y uno doble, más un par de electrones solitarios. Perfecto, muy bien. ¿Y qué forma es esa? ¿Qué sería la geometría molecular? Angular. ¿Verdad? Eso es un ángulo. Véanlo bien aquí para que se vea más bonita. Véanlo aquí, es angular. Eso es como un ángulo, nada más. Ahí, un angulito. Estos son el par de electrones solitarios, el que está aquí arriba, por está eso morado.
pero en sí la molécula es este angulito que está aquí, ¿verdad? Eso se llama geometría angular. Ahora, la geometría de los dominios electrónicos será angular. ¿Mm? Sería No, 5. No, no, estoy preguntando que si es angular. No cuánto, sino si es angular. Sí. ¿Mm? ¿Qué fue lo que yo les dicté antes con respecto a las dos geometrías? ¿Mm? ¿Alguien que me lo lea lo que les dicté con respecto a las dos geometrías? Cuando la molécula no tiene pares solitarios en el átomo central, ¿qué sucedía? La geometría de los dominios electrónicos es igual a la molecular. Cuando no tiene pares de electrones solitarios. Esta sí tiene, ¿verdad que sí? Ujú. Entonces, ¿va a ser igual las dos geometrías? No, No, no son iguales. Pues no me tienen que decir que sí, tienen que decirme que no. Entonces, ¿por qué no son iguales? Pongan atención a esto. Porque en la geometría de los dominios electrónicos, nosotros vamos también a tomar en cuenta ese par solitario de electrones, ¿verdad? Está en un orbital ahí, vacío. No está vacío porque ahí está el par de electrones solitario, va a estar ahí. Entonces, si yo tomo en cuenta ese par de electrones solitarios como si fuera parte aquí de la molécula, ¿verdad? Quiere decir que me voy a quedar, ¿con qué me quedo? Ahora, con 1, 2, 3, con una AB3, ¿verdad? Entonces aquí lo que me queda es una trigonal planar. Vea que me queda como si fuera esta, ¿verdad? Porque ahora el par de electrones solitarios lo vamos a tomar en cuenta. Para la molecular no tomamos eso en cuenta. Vean ustedes que solamente tomamos, aquí está el nitrógeno y aquí están los sustituyentes. Eso es un ángulo, les dije yo. Esto no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Por eso es que es angular. Pero la de los dominios electrónicos sí es como si estuviera ahí otra cosa enlazada, ¿verdad? Otro átomo enlazado. Entonces, como si el nitrógeno tuviera tres enlaces más bien. Entonces caemos en esta trigonal plana. ¿Queda claro? sí, profe. Muy bien. ¿Cuál es la hibridación del átomo central ahí? El nitrógeno. La del nitrógeno, ¿sí? ¿Cuál sería la hibridación? SP2. Sí, señorita, SP2, muy bien. Y entonces, como este par de electrones ejerce repulsión sobre esos enlaces, este ángulo de aquí se hace menor de 120. Siempre que hayan dos electrones solitarios va a ser el ángulo menor de 120. Va a ser lo menor de lo que debería de ser, ¿verdad? Él en realidad debería de ser de 120, pero como hay un par de electrones, lo que hace es que me lo cierra, entonces se hace menor de eso. Vamos ahora con CH4.
Entonces aquí sería 4 más 4 por 1, son 8 electrones. Entonces yo tengo aquí TH4. Entonces de nuevo aquí, ¿verdad? Si yo tengo si yo tengo esto, pues aquí habría 90 grados. Entonces la molécula lo que hace es adoptar en el espacio esta forma. Y todos estos ángulos son de 109,5. Eso se llama una geometría tetraédrica. La geometría molecular es tetraédrica. Y eso es una patita de gallo, les digo yo, ¿verdad? ¿Por qué él hizo eso? Porque ahora son de 109,5. Tan más lejos los electrones que si los tuviéramos a 90, ¿verdad? ¿Cuál sería la notación para esa molécula? AB4. AB4. Una B4. ¿Cuál sería el dominio? 4. 4. Ujú. ¿Cuál sería la geometría de los dominios electrónicos? ¿Mm? ¿Aló? Hay pares solitarios en el átomo central. No, entonces sería Entonces, primero. la misma. No sé por qué duran tanto ahí. Entonces lo que tiene que preguntarse ahí es, ¿hay pares solitarios? Si no hay pares solitarios, pues es la misma. Ya está. Y aquí no hay pares solitarios, entonces es la misma que acabamos de ver. ¿Cuál es la hibridación del átomo central ahí? SP3. SP3. Ujú. Y ya vimos que esto es de 109,5. Muy bien. Vamos a ver ahora. NH3. Serían 5 más 3 por 1, 8 electrones. ¿Por qué la dibujé así en la molécula? Porque esa geometría tiene esos enlaces hacia abajo. Con los pares solitarios. Ese par solitario, ¿qué hace? Me repele los electrones del enlace y hacen que esos enlaces se hagan para abajo, ¿verdad? Por eso es que el ángulo de enlace es menor. En este caso es de 107. Es menor de 109,5. ¿Ok? ¿Qué tipo de notación tiene esta molécula, jóvenes? AB3. ¿Qué le estaría faltando? B4. No. Solitario. AB3 está bien. ¿Qué
¿Qué le está faltando ahí? Los electrones Los, solitarios. ajá, la Ajá. E Una E, ¿verdad? E1. ¿Cuál sería el dominio? de 4. Sí, 5. 4. 5, ¿por qué? La que dice sí. ¿Qué dijo sí? Porque eran como dos electrones solitarios y No son los electrones solitarios, son los es pares. un par. Va Son los por pares. pares. Sí, Ah, señorita. pues, gracias. Entonces, esta geometría se llama piramidal trigonal. Piramidal trigonal, o sea, es una pirámide de 3 caras, ¿verdad? Esa es la geometría molecular. ¿Será piramidal trigonal la geometría de los dominios electrónicos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, No, porque ¿por tiene qué? electrones solitarios. Porque el nitrógeno tiene pares de electrones solitarios. Entonces, para encontrar la trigonal, que yo tengo que considerar como si aquí hubiera algo más. Entonces caigo en esto. Y esto era tetraédrica. ¿Ok? ¿Cuál sería la hibridación del nitrógeno? SP3. Sí, señorito. SP3. Vamos a ver ahora el agua. Son 2 por 1 más 6. 8 electrones, ¿verdad? Entonces tenemos el oxígeno. Ahí está. ¿Por qué no es lineal el agua? ¿Por qué no lo hacemos en una línea recta, la geometría? Los pares de electrones solos. Los pares de electrones en el oxígeno hacen que esos enlaces se tengan que cerrar un poco, ¿verdad? Entonces eso hace que la geometría sea angular. Eso es un angulito, ¿verdad? Angular. ¿Cuál es la notación? AB2, E2. Correcto. A, B2, E2. ¿Y cuál es el dominio? 4. 4. Y entonces, la geometría de los dominios electrónicos, habría que considerar entonces esos 2 pares solitarios y caemos de nuevo en tetraédrico. ¿Cuál sería la hibridación del átomo central? SP3. SP3. Y aquí es todavía menor que 107. De hecho, en el agua, el ángulo es de 104,5. Sigue siendo menor que el original, ¿verdad? Entonces quiero que vean una cosa. ¿Cuál es el dominio de estas 4 moléculas? De esta y de esta. De esas 3 moléculas. 4. 4. Vean que las 3 tienen el mismo dominio. Tienen geometrías moleculares distintas. Pero ¿qué pasa con las geometrías de los dominios electrónicos? Son iguales. Exactamente. Entonces escríbanlo como una conclusión ahí. Moléculas que pertenecen al mismo dominio tienen la misma
¿Tienen la misma qué? Geometría Geometría de de los dominio dominios electrónicos. Exactamente. Eso es una buena conclusión a la que uno llega. Vámonos ahora con el PCL5. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí. Ok, vámonos con el PCL5. Ese sería 5 más 5 por 7. 5 por 7, 35 más 5, 40. Entonces aquí tenemos un fósforo. Vean, aquí hay dos tipos. Ahí hay dos tipos de cloros. Quiero que vean bien. Estos dos cloros que están para arriba y por debajo del fósforo se llaman axiales. Y hay otros tres fósforos que van a estar como alrededor. Como alrededor de ese otro fósforo. Esos cloros se llaman ecuatoriales. Entonces tenemos dos tipos, ¿verdad? Arriba y abajo, axiales. Y esos que están alrededor, en verde, son los ecuatoriales. Ahí hay 40 electrones ya puestos. Vean que los cloros tienen el octeto. El fósforo tiene 10 electrones acomodados. Esto es un octeto. Expandido, no importa porque el fósforo está después del periodo 3. Habíamos dicho que los átomos después del periodo 3 podían expandir su octeto sin ningún problema. Entonces, ¿quién me da cuál es la notación de esa molécula? AB5. Es una AB5. ¿Y cuál sería el dominio? 5. 5. Muy bien. Eso que está ahí es una bipirámide trigonal. Véanla aquí mejor. Vea que es una piramidita arriba, ¿la ven? Y una piramidita abajo. Entonces son dos pirámides, ¿verdad? Una mirando para arriba y la otra mirando para abajo. ¿Cuál sería la geometría de los dominios electrónicos? La misma, La misma, ¿por qué? porque no tiene, porque el átomo central no tiene pares solitarios. Perfecto, perfecto. ¿Cuál sería la hibridación del fósforo ahí? De SP3. Correcto. Está hecha una gata usted en esto de geometría. Gracias. DSP3. Y entonces hay dos tipos de enlaces. Quiero que vean aquí que se ve mejor.
Entre el axial y el ecuatorial, ¿cuánto es ese ángulo? De 90, ¿verdad? Porque el axial ve para arriba, el ecuatorial ve para el lado, entonces ahí hay 90. Entonces, entre axial y ecuatorial, el ángulo es de 90 grados. Pero entre los ecuatoriales, vea que es partir el círculo entre 3, ecuatorial y ecuatorial, los ángulos son de 120. Entonces esa molécula tiene dos tipos de ángulos. Vamos a pasar ahora al SF4. Qué bonito esto. SF4. SF4 son 6 más 4 por 7, 28, 34 electrones. Entonces es como tener S ahí está. ¿Quién me da la anotación? A, B4, E1. Cuando es solo uno, no se le pone el 1. Es solito. Ok. ¿Cuál sería el dominio? 5. Eso se llama un tetraedro distorsionado. Ese es un nombre. El otro se llama CISO. CISO. Y el último se llama sube y baja. O balancing. Vea todos los nombres que tiene esa geometría molecular. Tetraedro distorsionado. CISO. Sube y baja o balancing. Cualquiera de ellos se puede utilizar para asignar la geometría molecular. ¿Cuál sería la hibridación del átomo central? Fíjense en el dominio, con eso van a la tablita. Eso sería el mismo, ¿no? ¿Perdón? Sería el mismo, DSP3. 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 Vean que ese par de electrones va a cerrar, ¿verdad? Va a cerrar un poco los enlaces, ¿verdad? Y entonces quedan menores de 90 y menores de 120. Ahora bien, si yo les pido la geometría de los dominios electrónicos, será esa misma, sube y baja. No, No, ¿por qué no? porque el átomo central tiene un par solitario. Exactamente, entonces habría que considerarlo. Entonces caigo en lo de arriba, ¿verdad? Que sería una bipirámide trigonal.
Y además ya habíamos dicho que hay moléculas con el mismo dominio tienen la misma geometría del dominio electrónico, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con el CLF3. Esta es muy bonita. CLF3. Siete más 3 por 7, 21 más 7, 28. Entonces tengo cloro, flúor, flúor, flúor. Por el 24, y con 16, ¿qué me le falta a esa molécula? Otro par, ¿verdad? Son dos pares. Entonces, 8 se por 8, 24, 25, 26, 27, 28. Ahí está. ¿Cuál sería el dominio, jóvenes? A, B3, E2. Correcto. A, B3, E2. ¿Cuál sería el dominio? 5. 5. ¿Cuál sería la hibridación del átomo central? DSP3. 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 Estos serían menores de 90, porque esos pares de electrones se empujan y hace que ya eso no sea 90, sino que sean menores de 90. Y la geometría molecular se llama forma de T. Y dice, pero usted está loco, ¿cómo me va a decir forma de T? ¿Dónde está la T ahí? Ve, véala aquí. Esa es la T. Que verla como helado, ¿verdad? La geometría de los dominios electrónicos será forma de T. No, porque tiene los ¿No? solitarios. Ajá. Ajá, entonces hay que considerar como si tuviera dos cosas más ahí. ¿Y en qué caemos? En lo anterior, ¿verdad? Bipirámide trigonal. Y se cumple de nuevo aquello de que sustancias o moléculas con el mismo dominio tienen la misma que Geometría de dominio electrónico. del dominio electrónico. Muy bien. Vamos entonces a pasar al XCF2. XCF2. 8 más 2 por 7. 14. Serían 22. Ok. Entonces aquí tengo al xenón con flúor. Ahí hemos puesto 8 y 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Quién me regala la anotación? A, B,
2, 3. Correcto. ¿Cuál sería el dominio? Sería 5. Ujú. ¿Cuál sería la hibridación del átomo central? Sería lo mismo, la DSP3. Ujú. Eso sería lineal. Casi son de 180 grados. Es un poquitito menor, pero aproximadamente 180 grados, ¿verdad? Que habría aquí. Sería lineal la geometría de los dominios electrónicos. No, porque tiene 3 pares de Ujú. electrones soldados. Pues hay que considerar que tiene bipirámide trigonal, ¿verdad? Veamos otra cosa. Moléculas con el mismo dominio. ¿Qué pasa con la hibridación del átomo central? Misma geometría, dominios electrónicos. Sí, pero con la hibridación también del átomo central. ¿Cómo es la hibridación del átomo central? Y es lo mismo. De, Es sí. la misma, ¿verdad? También es la misma. Muy bien. Vamos a pasar ahora entonces al SFC. SF6. Tendría 6 más 6 por 7. 42, 48. Entonces aquí tenemos S. De nuevo aquí hay, vean, axiales. Y los ecuatoriales, que van a ser ahora estos 4. Están alrededor de la sombra. Ahí está. ¿Cuál sería la notación? A, B, 6. Uh-huh. A, B6. ¿Cuál sería el dominio? 6. Uh-huh. Perfecto, el dominio sería 6. ¿Cuál sería? Ah, bueno, eso que está ahí se llama un octaedro. Octaedro. ¿Cuál sería la hibridación del átomo central? D2SP3. De 2sp3. Todos los ángulos son de 90 grados. Tanto los axiales con ecuatoriales como los ecuatoriales con los ecuatoriales. ¿Y cuál sería la geometría de los dominios electrónicos? La misma, octaedral, ¿verdad? Octaedral. Se llama la geometría perfecta. Se le conoce como geometría perfecta. Es lo más simétrico que usted puede. Es demasiado simétrica, ¿verdad? Vamos a pasar con el BRF5.
que serían 7 más 5 por 7, 42. Entonces tengo un BR que tiene 5 flúor, ¿verdad? 8 por 5, 40, 41, 42. No deberíamos de haberlo separado esto. Ahí. Ok. Entonces, ¿cuál es la notación, jóvenes? A, B, 5, E, Perfecto. Dominio, 6. 6. Hibridación del átomo central, Entonces, como tiene 6, sería la misma que la anterior. correcto. D2, SP3. SP3. Los ángulos se hacen un poquito menores, son aproximadamente 90, pero se hacen un poquito menores, ¿verdad? Por ese par de solitario. Eso es una pirámide cuadrada. Pirámide cuadrada. ¿Será pirámide cuadrada la geometría de los dominios electrónicos? No, pero el par de electrones solitarios. Entonces sería octaedral, ¿verdad? Y por último, porque para octaedral hay que considerar ahí a eso y que haríamos el de arriba, ¿verdad? Vamos entonces con la última, el tetrafluoruro de xenón, si no me equivoco. Que serían 8 más 7 por 4, 36. Entonces, esto es tener aquí un flúor con 4 flúors con un xenón, 32, 33, 34, 35, 36. ¿Cuál es el dominio? A, B4, E2. Perdón, el dominio no, la notación. ¿El dominio cuánto sería? Menos 6. 6. La hibridación del átomo central, Sería la misma. B2, SP3. correcto. Eso se llama una plana cuadrada. Vean ahí, es plana cuadrada. Esos morados son los electrones, ¿verdad? Usted le quita los electrones, la geometría molecular le queda plana cuadrada, que es lo gris. Ahora, para la geometría de los dominios electrónicos, hay que tomar en cuenta esos electrones. Entonces nos quedaríamos con una octaedral, ¿verdad? Aproximadamente 90 grados también, quizá un poquito menos, pero... Ay, jóvenes, hemos terminado. ¿Qué les pareció? Pensé que iba a ser más complicado. Sí, también. ¿Cómo? Tipo, es que no sé, al ver los temas y escuchar sobre geometría molecular, pensé que iba a ser súper complicado, no sé. Pero Pero ya ¿sabe por qué viéndolo explicado, ¿sabe por qué no lo vio complicado? Porque se lo expliqué muy bien.
Por eso que no lo vio complicado. Porque esto se puede explicar de una forma más más chatarrera y no queda claro. Pero yo he Ujú. explicado esto 400.000, 500 veces. Y a mí lo que me da es pereza porque es mucho. No le niego, pero tengo que hacerlo. Ujú. Profe, ¿usted va a compartir el link de la grabación de la reunión? Yo lo subo cuando quede disponible, ¿verdad? Porque acuérdense que esto se tarda en subir. Ah, ok. Esto, una vez ¿cómo se llama? Yo cierro la